el tema de actual que nos interesa a nuestro país, porque ahí dependen muchas cosas de la situación económica y política de nuestro país. Es el encuentro con las elecciones en Estados Unidos. Para ello tenemos invitado a Consuelo Ahumada, doctora en ciencia política, profesora de la Universidad Externado de Colombia. Consuelo, muy buenos días. Buenos días, Andrés. Un saludo para todos los de la mesa y también para todos los que nos escuchan en este momento. Estamos muy pendientes de lo que sucede en Estados Unidos. Esa puja por la presidencia en Estados Unidos, de la cual dependen muchas cosas de nuestro país. ¿Cómo ves esa situación, Consuelo? Bueno, Andrés, hace 8 días estuve aquí hablando precisamente de lo que estaba en juego en estas elecciones, pero vale la pena insistir en esto. Estas elecciones son de una importancia enorme. Siempre las elecciones de Estados Unidos son muy importantes para el resto del mundo, pero estas particularmente lo han destacado incluso medios internacionales. Son tan importantes como las de los años 30, en plena recesión y en plena digamos, comienzo o antes de la guerra mundial, entre guerras, digámoslo más bien. Hubo mucha tensión también frente a las posibilidades de quién ganara. Fue cuando ganó Roosevelt. Vuelve a ser un momento de tensión. ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero digamos que no se sabe oficialmente el resultado, pero sí hay unas tendencias ya muy marcadas que parecen irreversibles a que gane el candidato demócrata Joe Biden y que se infrinja una derrota, por supuesto, a Trump, ¿no? ¿Qué significa eso? Esto significa un golpe muy duro a la extrema derecha. Eso no quiere decir que se acabe la extrema derecha, digámoslo de una vez, ni quiere decir que la opción de Biden sea una opción completamente diferente en lo político, ¿sí? Pero sí es una forma digamos, de darle un golpe a esta extrema derecha y de continuar en la lucha de los trabajadores, de las poblaciones, los distintos sectores que se movilizan en el mundo por unas condiciones mejores. Entonces, los que dicen que da lo mismo uno que otro y se sientan a mirar desde fuera, pues no entienden cómo es que cómo es que anda la política. ¿Sí? La política no es de teorías, ni de enfoques, ni de la teoría. La política tiene que ver con logros concretos, con decisiones concretas, con avances concretos. ¿Qué representó Trump en estos 4 años? Pues un auge de esa extrema derecha, del unilateralismo, o sea, las decisiones de Estados Unidos por encima de cualquier cosa, por encima de organizaciones internacionales, con las cuales puede haber diferencia, pero por lo menos son un principio de contención, de equilibrio a nivel mundial, un auge del racismo, del supremacismo blanco, esa sociedad patriarcal y machista, la corrupción, la mentira, el engaño, el fraude al Estado. Es decir, él se burló de todo y se sigue burlando de todo. En este momento la pataleta que le da cuando no se conocen oficialmente los resultados muestra eso. ¿Sí? Está avergonzando incluso a republicanos que pueden ser de extrema derecha, pero mínimamente se dan cuenta que su país está quedando muy mal frente a esta respuesta. Él viene y dice, le dice a su gente, vayan a votar en persona el día de las elecciones, ¿sí? Le dice a los republicanos. Mientras tanto, los demócratas utilizan un recurso que se usa, que no se lo inventó el Partido Demócrata, que es que la gente vote por correo y con motivo de la pandemia. Como Trump no ha creído en la pandemia, ¿sí? A pesar de los más de 200,000 muertos en Estados Unidos, entonces eso sucede, cuentan primero los votos presenciales en la mayoría de los sitios, y claro, eso da la imagen de que va ganando Trump. Cuando empiezan a contar los de correo, entonces él empieza a hablar de fraude, de que llegaron tarde, que fueron puestos más tarde. En Estados Unidos realmente son unos controles muy estrictos. Entonces está generando una situación muy grave, pero que va a resolverse, tiene que resolverse necesariamente a favor del que gane las elecciones, que es Biden. Y quiero insistir en una cuestión final,
que desarrollo en un artículo, mi último artículo en Las Dos Orillas, de pronto lo podemos poner por ahí, o bueno, ustedes lo difunden por Renovación Magisterial. Es el tema de comparar el estilo de Trump con el de Uribe, comparar los personajes, son muy parecidos, eso de decir mentiras, acusar sin pruebas, ser amigo de todo, digamos, del fascismo extremo, que se expresa de distintas maneras, ¿sí? Uno mira el uribismo que ha hecho, ha desaparecido gente, ha estado desprecio a los líderes sociales, que es suficiente para que los maten, una postura también digamos, corrupción absoluta en contra de los trabajadores, en contra del magisterio claramente, pero de todos los sectores sociales. Es decir, hay una identificación tan grande que Trump salió a felicitar a Uribe cuando salió de su detención. ¿Sí? Entonces es una tensión enorme. Entonces el que diga que da lo mismo no se da cuenta de lo que está pasando o es incapaz de analizar en concreto qué es lo que va a pasar. Neoliberalismo, ambos son neoliberales, ¿sí? Es decir, Trump y Biden son neoliberales y están por la política del imperio. Pero poder pelear en unas condiciones, digamos, como las que ofrece Biden o las que ofreció Obama, hay que pelear. Yo no estoy diciendo que nadie nos va a regalar nada, ¿sí? Es mucho más positivo para los trabajadores en Colombia, en América Latina, en el mundo entero, que hacerlo contra este señor o contra esa extrema derecha de corte fascista. Esa es la importancia del bueno. de Trump. Bueno, Consuelo. El triunfo de Biden. Sí. Bueno, Consuelo, estamos muy expectantes de que eso se defina pronto, que se define el conteo rápido para que se defina eso. Están ahí a pocos puntos de llegar a los 270 que otorga la presidencia. Y por supuesto, Consuelo, has hecho ya una introducción a lo que podría ser otra invitación contigo, Consuelo, ya definido eso de la situación en Estados Unidos, para que miremos cómo queda el mapa nuevamente con el nuevo presidente que obviamente queremos que sea, o lo que más le conviene al país, que sea Biden. Entonces, en otra invitación, Consuelo, estaremos muy pendientes para que tú nos hagas ese análisis completo del nuevo esquema en el orden mundial, porque eso lo define en ese nivel. ¿Te parece, Consuelo? Sí, señor. Gracias, Andrés, y un saludo. Bueno, Consuelo, muy amable, feliz día.